Hoy vamos a entrar en la materia de la sección sobre el pecado y la misericordia de Dios. Hay cosas aquí muy ricas doctrinalmente, por eso no he querido saltar ninguna. Les voy a abrir mis nuevos rotuladores que me han regalado para la clase. Si puedo. Con borrador y todo. ¿Qué color? Es que no van a ver los colores más. A ver si ven esto. Así vamos acabando los colores que menos me gustan. Ya, se ve. ¿Verdad? Se ve. Bueno, como Cuaresma se va a secar antes. Vamos a usar ahora. En el artículo 8 de esta sección, el pecado. Y lo primero que dice es la misericordia del pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Entonces, punto número 1 es que el Evangelio es una revelación de la misericordia de Dios. Jesús, como dice el ángel a San José, le pondrás a María, le pondrás el nombre de Jesús. Pero también dice a San José, aunque no le dice que tienes que poner el nombre de Jesús. Sí que lo dice. Porque Él salvará de su pueblo de sus pecados. Porque el nombre de Jesús es Dios salva. Esa es la realidad. El segundo punto, bueno, también cita la institución de la Eucaristía. Esta es mi sangre derramada por la remisión de los pecados. ¿Por qué pongo estas cosas? Ese es como el primer punto de la noche. Porque esta es nuestra realidad. El pecado existe. Y por eso Jesús se encarnó. Ahora, algunos preguntan, ¿y Jesús se habrá encarnado si no hubiera pecado? No sabemos. Hay razones muy fuertes de decir que sí. Porque no estamos destinados a estar ahí toda la vida en esa huerta. ¿Verdad? Tarde o temprano, pues, no sé. Habrás comido de todos los frutos, habrás hecho mermelada de todo y tenés que hacer otra cosa. Pero Dios quiere unir el hombre a vivir su vida divina. Pero eso es especulación. Especulación es pensamiento positivo, posible, a veces probable, pero no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pecado. Adán y Eva, pecado. Entonces, ¿por qué se hizo carne Jesús? Para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, eso simplemente es un punto doctrinal esencial para nuestra perspectiva de la vida moral. Si quisiéramos tener todo perfecto, pero no está perfecto. El segundo punto en esa sección, ¿dónde están mis papelitos? ¿Alguien ha visto mis papelitos por aquí? Ahí. Ten misericordia, Señor. Bueno, es igual. Es la frase famosa de San Agustín. Está en mi mano. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Por qué es esto importante? Porque hemos hecho al menos un día, sino varios, sobre la libertad. La libertad que es un don tan grande, ¿verdad? Esa fuerza de crecimiento, de adherirse al bien, pues también fue la causa del pecado.
el don más grande, hay que usarlo para llegar a la salvación. Entonces, eso mira, que es como una recopilación de las cosas que ya hemos repasado, pero que al final todo tenía sentido. Y la tercera parte de esta parte sobre el pecado y la misericordia, el catecismo insiste en el reconocimiento del pecado. No tiene que escribir esto, pero está en el catecismo. Reconocimiento del pecado. Es necesario conocer el pecado para poder llegar también a la salvación. Para practicar la teología moral. El hecho de que el hombre no reconoce su propio pecado es la fuente de muchos tipos de ética que no hacen más que marear y no sirven para nada. O un rechazo sencillo de todo norma o de todo bien moral. También cita San Juan Pablo II, que por su parte cita la Biblia, San Juan, el capítulo 16, dice que el Espíritu Santo, ¿cómo es la palabra? Acusará o convencerá al mundo sobre un pecado y una cosa y otra cosa, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo viene a convencer el corazón del hombre de que vive en el pecado. Es un don. El don del Espíritu Santo, dice el Papa Juan Pablo II, es doble. Don, Espíritu Santo, por dos. Primero, la gracia y el amor. Es decir, si no vemos papelitos, prefiero mi hilo conductor. El don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención. Eso es lo más bonito. San Juan Pablo II dice que el Espíritu viene y es un don el que esclarece la conciencia. Bueno, acusa a través de la conciencia al hombre, pero a la misma vez da promesa de redención. Porque si Dios solo viniera como para condenar, eso sería como una crueldad. Pero cuando Él ilumina la conciencia, siempre lo hace con la promesa de redencia. ¿Qué es redencia? Redención. Vamos a ver. Con la promesa. Entonces, la verdad de la conciencia, dice, y la promesa de la redención. Nosotros como moralistas, ¿verdad? Como catequistas, como guías de nuestros hermanos que no han hecho curso de moral, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Puede existir desánimo e incluso desesperación, porque la conciencia está arriba y el Espíritu Santo. Pero las personas siempre tienen que tener conciencia también de la promesa de la redención. En la vida espiritual hay que comprender que, doloroso que sea, que Dios nos muestre nuestros defectos y nuestros pecados, que puede ser muy doloroso y muy humillante, siempre lo hace para sacarnos de Él, de esa miseria, que es un consuelo muy grande, porque si no sería muy deprimente la vida espiritual. Entonces, cuando Dios te da una luz para ver un defecto, que a veces es un defecto que
seguramente ya lo has tenido mucho tiempo, pero no te dabas cuenta hasta ahora. Pues el hecho que te das cuenta ahora es la luz del Espíritu Santo iluminando. Y Dios no ilumina si Él no está dispuesto a sacarte de ahí. A veces no ilumina. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a salir todavía. Él sabe que si te lo digo ahora, no me vas a hacer caso. Igual a veces pasa con las personas. Yo he conocido personas y si yo le digo esto o si le exijo esto, se va. Entonces tengo que aguantar, ¿verdad? Es que aguanto, o sea, pues, trabaja en esto, trabaja en eso y poco a poco pues va creciendo. Y a veces pues logras mucho más de lo que esperas, pero al final como tampoco dando vuelta atrás. Tanto recorrido y vuelve atrás. Paciencia, poco a poco. Las personas, Dios no se desespera, nosotros tampoco. Entonces, ver, eso es una clave también en la vida espiritual, en la vida moral. Si Dios te ilumina la conciencia, es porque te promete salvarte de esa miseria. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Eso es la primera parte de esta sección. Vamos a estrenar un nuevo borrador. Ah. La próxima parte hemos ya tratado un poco la semana pasada. Oh, no, Jesús, María, José. Bueno, como vamos a otra sección, vamos a cambiar de color, por supuesto. Vamos con turquesa, aquamarino. Me gusta. Definición de pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Eso es el número 1849 del Catecismo. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Entonces aquí el catecismo se enfoca más bien en la materialidad del pecado. Y le dice es un acto, dice un acto, una palabra, un acto, un deseo. Curioso, no dice un pensamiento. Es verdad que nosotros decimos, yo confieso que he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. Ojalá, antes no decimos eso. Era solo pensamiento, palabra y acto. Antes de la reforma litúrgica del Vaticano II. Mea culpa, mea máxima culpa. Pero no decíamos omisión antes. Si tú vas a una misa tridentina, pues no dicen omisión, solo dicen pensamiento. Pero aquí no dice pensamiento, dice deseo. Es importante porque los pensamientos pueden o no ser pecaminosos. Porque el pensar puede ser como un acto del hombre. Pensar también puede ser un acto del hombre. Pues si te aparece un pensamiento, ¿verdad? Y estás ahí como, ¿verdad?, flotando en el espacio y vienen pensamientos. En cuanto te das cuenta de que están allí, pues ahí es donde entra la voluntad. Entonces, yo creo que es sabio que ha puesto aquí un deseo. Porque el deseo ya implica voluntad. Ya he acogido interiormente algo desordenado.
Sí, puede haber un deseo sin consentimiento. Sí, podría ser así. Supongo que es precisión de terminología. Santo Tomás diría un amor. Puede haber un amor. Pero el amor después se cambia en deseo y al lograr el deseo es el gozo. Pero ni el amor ni el deseo en sí mismo son necesariamente voluntarios. Eso es verdad. Pero aquí yo creo que lo que quiere decir es desear del sentido libre. Igual que si pusieran pensamiento, sería pensamiento libre. Contrarios a la ley eterna, que es Dios. Es la bondad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero también dice, contra la razón, la verdad, la conciencia recta. La razón o la verdad, dice Santo Tomás, es adequatio mentis. ¿Cómo es? Adequatio mentis Ad crema. Rem. Ad rem. La cosa. Ya. Adequatio mentis ad rem. Rem es cosa. Entonces, es la adecuación de la mente a la cosa, a la realidad. Entonces, exige una realidad. Entonces, un pecado es una no adecuación de la mente a la realidad. Puedes pecar contra tu propia mente. Bueno, vamos a aclarar eso. Faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. También hablamos de eso otra vez. ¿Verdad? Siempre que escogemos pecar, estamos escogiendo a alguna criatura inferior a Dios, aunque sea yo mismo. Entonces hay un apego perverso a las cosas. Entonces materialmente yo me adhiero a la cosa que no debo. Pero es un poco la materialidad, porque después en el próximo número, 1850, dice claramente, el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia. Salmo 51. Entonces, la misma palabra de Dios inspira en el corazón del rey David, el salmista, la realidad que yo es no que he ofendido a mi mente, ha ofendido a su prójimo, pero al final te he ofendido a ti, Señor. Porque tú me has dado la luz de tu voluntad y yo libremente he dicho que me da igual. Me quiero a mí más que a ti. Y contra ti solo pequé. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparte de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, entre comillas, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Esa es una interpretación del Génesis capítulo 3, que al comer contra la voluntad de Dios, el fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal, es como decir que decido yo lo que está bien, lo que está mal. Yo quiero ese poder, decidir, conocer el bien y el mal, o no fiarse de Dios, sí. Y cita, pues, un texto clásico e importantísimo de la ciudad de Dios, de San Agustín. ¿Verdad? La ciudad, eso es importante porque, aunque no se lea esta obra, es una de las obras más
grandes y más desarrollados que San Agustín. Habla del misterio de la creación, del pecado, y tiene mucha doctrina muy rica, incluso a nivel filosófico, sobre la sociedad y teológico. Y él dice que existen dos ciudades. O sea, se levantan dos ciudades sobre dos amores. El uno es el amor a Dios. Y el otro es el amor a mí mismo, para decirlo así. El amor a Dios hasta despreciar a mí mismo. Y el otro es el amor a mí mismo hasta despreciar a Dios. Y por eso el catecismo lo cita aquí. Porque el pecado, esto es el pecado. Amor a uno mismo hasta despreciar a Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. El pecado es hacer todo lo contrario de Jesús. Por eso es tan importante las virtudes, porque las virtudes son los hábitos de acción que vivía Jesús. Su modo de ser, su modo de vivir. Entonces, no vivir como Jesús, de algún modo es pecado. Si es libre, por supuesto. Pues eso ya, bueno. En la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde sería en Cristo, o no, el pecado. En que el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato, crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro, abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. La mejor historia más contada, Jesús. Entonces es el drama del pecado y de la misericordia de Dios. En medio de la multiplicidad y fealdad del pecado, Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús, el amor de Jesús, redime al hombre. Redención quiere decir comprar de nuevo. La pasión de Jesús compra, la vida y la muerte de Jesús compra de nuevo el corazón del hombre para Dios. Eso quiere decir redimir. Es pagar el precio para devolver el objeto, la persona, a su dueño adecuado. Hay un himno precioso de Semana Santa, "Oh cruz fiel, árbol muy único de nobleza", y dice, hay una estrofa preciosa que dice que está la salud brotando de la herida, algo así. Si alguien quiere buscarlo, pues, "Oh cruz fiel". No, es el rock. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos dicho aquí? Sí, el catecismo muy claro, pero merece la pena leerlo y comentarlo. La tercera sección.
Y esa será la última para el día de hoy. Porque la otra semana vamos a entrar en lo que es pecado mortal, pecado venial, todas esas cosas interesantes. ¿Qué hora es? Bueno, tal vez podemos empezar con el otro. Diversidad de pecados. Me resulta interesante solo son 2 números. Dice, la variedad de pecados es grande. Y el primer párrafo simplemente cita Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Que es el contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Es como decir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más. O sea, ya es mucho, pero hay más. Sobre los cuales os proveemos, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate, yo tenía un muchacho en mi instituto. Instituto es colegio. Yo fui a colegio público, fiscal, como quieres llamarlo. Y tenía un muchacho que era uno de los chicos cristianos, o sea, le gusta decir que era cristiano. Pero en la Biblia Jesús no dice nada sobre los gays, la homosexualidad. Jesús no dice nada sobre eso. No hay nada malo allí. Y dice, bueno, tal vez no está recogido nada sobre, o sea, literalmente Jesús dice que homosexualidad es pecado. Tampoco dice aborto es pecado. Tampoco dice, no sé, usura es pecado. Porque no, vamos, no sé, tal vez lo dijo. No, pero yo lo dudo. Pero son cosas tan obvias. Pero si no era tan obvia, pues vas a la palabra inspirada de San Pablo, la carta de San Pablo, me parece en el Apocalipsis. Apocalipsis, llegué capítulo 20, 21, hablando del nuevo cielo, nueva tierra. Dice todo eso, la misma lista, todos los mentirosos, fornicadores, embusteros, etcétera, 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 no entran aquí. Serán arrojados al lago de fuego eterno. Y aquí San Pablo lo pone muy, muy claro. Y en otra parte, no quiero equivocarme, 1 Corintios, no, Filipenses. ¿Pueden buscar Filipenses? ¿Alguien tiene la Biblia? Yo sí, aquí. Bueno, nosotros traducimos a veces algunas palabras como impurezas, algo, pero él dice, los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Sí, los afeminados. ¿Y de eso, a qué se refiere? ¿Ya? Por favor, está allí. En el catecismo es 1852. Y en 1853, pues hace lo que a mí me gusta hacer, que es hacer divisiones para distinguir. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano. Pues mira, ya sabemos qué es el objeto, ¿verdad? Porque hemos estudiado las fuentes de la moralidad. Es el objeto de la elección humana, la cosa que yo elijo hacer. Puede tener una intención buena o mala, pero es lo que yo elijo hacer. Un pecado es una elección. Es un objeto moral, el pecado. O
según las virtudes a las que se oponen los pecados. Ese es el número 2 en la lista. ¿Por qué? Porque nuestro primer enfoque son las virtudes. Entonces, si las virtudes son los hábitos operativos, de hacer el bien, y no solo el bien, sino hacer lo mejor, como Jesús lo haría, pues los pecados sería no obrar así. Entonces, podemos hacer un examen de conciencia con las virtudes y los vicios opuestos. Prudencia. Vicio opuesto. La verdad es que no me acuerdo. Negligencia, yo creo que fue uno, ¿verdad? ¿Qué? Imprudencia, sí. En una cosa tan obvio. Entonces estaba como dividido en diferentes tipos. ¿Por qué? Y dice que no solo hay virtudes y vicios opuestos. No sé. Amor y, bueno, odio. Bueno, ya entienden. Pero también los vicios por exceso o por defecto. No sé si se acuerdan de eso. Que puedes pecar por exceso o por defecto. Entonces, ¿cuál era algún ejemplo de eso? La virtud de exceso de prudencia o falta de prudencia. ¿Alguien se acuerda? Nadie. Yo tampoco. Temerariedad. Pusilanimidad. Tal vez eso sería temeridad. Sí, por exceso, pero por falta sería negligencia, creo. Pusilanimidad tal vez sería contra la fortaleza, no sé. Pero sí, es no actuar. Sí, la temerariedad, sí. Es una negligencia, pero es porque se lanza a hacer sin pensar. Como la prudencia es pensar y actuar. Por falta sería alguien que no se lanza a hacer solo. No, pero un temerario es el que se lanza a hacer. Y por defecto es el que no hace. Es el que se queda pensando. Que no sé, sería como una timidez o algo. Luego vamos y miramos, Aristóteles tiene toda la lista allí, ya está hecha. Por exceso o por defecto. Luego se pueden distinguir los pecados según los mandamientos que quebrantan, que es el examen de conciencia clásica de toda la vida. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a Dios sobre todas las cosas, dedico tiempo a Dios todos los días en la oración. Se los puede ocupar también según se refieren a Dios, al prójimo y a sí mismo. Los pecados cometidos contra Dios, contra el prójimo y contra mí mismo. Y yo he visto exámenes de conciencia de todo tipo. Esto incluye. Se puede dividir en pecados espirituales y carnales. ¿Qué sería un pecado espiritual? ¿Cuál? Contra la fe. Duda. ¿Cómo? Soberbia del espíritu, pero soberbia. ¿Soberbia es un pecado?
espiritual. Si los 7 pecados capitales están divididos, hay espirituales y hay carnales. Los espirituales son los que el demonio también puede, ¿verdad? Orgullo, envidia, ira. Y después los carnales, gula, lujuria, pereza y avaricia. Aunque avaricia es curioso porque puedes codiciar bienes espirituales. Pecado contra uno mismo. Todos los pecados son contra uno mismo. Pero tal vez se refiere a cosas muy concretas como drogarse, fe de violencia, actos impuros, no perdonarse podría ser tatuarse. Wow. Estamos entrando en terreno aquí. Tatuaje en sí mismo no es pecado. Ahí es donde sí que entra la intención y las circunstancias. Normalmente, tatuaje es un acto de vanidad. Entonces sería pecaminoso. Que es una imprudencia y es también un pecado contra la belleza. Porque eso suele ser bastante feo. Pero los coptos todos se tatuaban con cruces. ¿Por qué? La intención es dar testimonio de Jesucristo. Y las circunstancias viven en un mundo musulmán. Entonces tienen que hacerlo para la fidelidad propia. Suicidio es un pecado contra uno mismo, sí, pero eso ya, si cometes eso, ya no puede aparecer en el examen de conciencia. ¿Cómo? Desórdenes alimenticios. Sí. Vamos, si quieren, la próxima semana traemos todos un examen de conciencia. Eso es su deber. Esta semana cada uno tiene que buscar un examen de conciencia según las diferentes divisiones de pecado. A ver si lo encuentran. Fuentes católicas, por favor. Bueno, si hay algún protestante, pues bien, pero si es según cristiana, al menos. También pecados de pensamiento, palabra, acción o omisión. Confitior Deo omnipotente et vobis fratres, qui peccare minis cogitatione, verbo, opere et omisione. Pero antes solo decía et opere. Me culpa, me máxima culpa. Es decir, mira, yo creo que es un avance. Hay gente que se pone tiene un complejo de que celebramos la misa como lo celebramos ahora. Y yo creo que ya me fueron muchas cosas. A mí me gusta más. Pero, claro, es mi opinión. Al Papa le gusta más, ¿eh? No es poca cosa. Viva el Papa. La raíz del pecado está... Ok, eso es lo último que me quería llamar la atención. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. No sé si se acuerdan toda esa sección sobre la conciencia. La conciencia en la Biblia, la palabra conciencia aparece poquísimas veces. O sea, más en San Pablo, porque ya es un mundo griego, la palabra syneidesis, conciencia, sun es con y eidesis es juicio, algo. Hacer un juicio junto, no me acuerdo. Está en los puntos, míralo. Pero gran mayoría de las veces se refiere a la conciencia con el corazón, la palabra corazón, la intimidad del ser humano. De allí brota el pecado, desde la conciencia del hombre. Por eso Jesús dice, de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias.
Esto es lo que hace impuro al hombre. Lo que sale de dentro del corazón. Ve cómo el catecismo va recogiendo todo lo que nos ha enseñado, ¿ya? Y explica y nos muestra en qué falla y dónde brota el mal en nuestras vidas. Pues es lo que dice, eso ya son los primeros números. Tal vez podemos acabar con eso. Ya son casi 40 y 40. ¿Eh? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Tomen buenos apuntes porque algo va a salir en el examen. ¿Qué tipo de pregunta de examen? Definición de pecado. División de pecados. Tipos de cómo distinguir entre pecados. ¿Jesús se habrá encarnado si no hubiera pecado? A mí me gusta pensar que sí. El beato Don Scotto es un gran defensor de la encarnación, aunque no hubiera pecado. El mismo que defendió la Inmaculada Concepción de María. Luego se metió la pata en el tema moral, pero eso no vamos a tener en contra. Sí, el beato Don Scotto no es de nuestra escuela de moral. Digo metió la pata, pero con toda la buena voluntad del mundo. Porque yo decía cosas como, pequeña historia para acabar la noche, para que la historia de la moral católica es una historia fascinante y solo hemos recuperado la pureza en este siglo pasado. Pero en el tiempo de Don Scotto era el tiempo de los franciscanos y los dominicos. Y Santo Tomás de Aquino era muy inteligente y muy atrevido. Como él buscaba la verdad, él estaba abierto a la verdad en todas las fuentes. Y en esos momentos también llegaba a Europa, a menos algunas partes, los textos de Aristóteles. Pero llegaban a través de los musulmanes, curiosamente. Muchos textos de Aristóteles se habían perdido para el mundo occidental, europeo. Tenían Platón, pero no tenían Aristóteles. Entonces se descubrió de nuevo. Y Santo Tomás de Aquino es muy aristotélico. Se refiere a San Pablo como el apóstol y a Aristóteles como el filósofo. El filósofo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues también leyó textos musulmanes. Él los llama Averroes y Avicena. Pero en musulmán tienen otro nombre. No me acuerdo. ¿Te acuerdas de los nombres de ellos? No me acuerdo. Y ellos en el mundo musulmán no está permitido filosofar en la religión musulmana. O sea, lo que dice el Corán va y se acabó. Pero los más inteligentes pues aprovechan y dicen eso es para la mayoría de la gente, pero ellos en su tiempo libre pues se dedican a pensar contra la ley musulmana. Y ellos eran a favor de que existía una mente universal y que la mente conocía todo y todos básicamente participábamos en lo que piensa la mente universal. Que es un gran error porque al final no seremos libres. Seremos determinados a pensar como la mente universal. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues Santo Tomás de Aquino también defendió de algún modo la superioridad de la inteligencia por encima de la voluntad. Que nuestro dicho será conocer a Dios. Nunca decía cosas así como los musulmanes. Ojo. Pero
como él citaba a los musulmanes y hablaba de la importancia de la mente, pues echaron sospechas sobre Santo Tomás de Aquino. De tal modo, esos los dominicos, Santo Tomás, la mente, la inteligencia y el conocimiento de Dios. Los franciscanos eran opuestos. Eran los campeones del amor de Dios. Y el amor brota de la voluntad. Entonces, para combatir esa herejía de la mente, él dice que no. Es que es el amor de Dios soberano de todo. No la mente, el amor, la voluntad. Y fueron por otro lado del péndulo, ¿verdad? Hasta tal punto que los franciscanos no estaban permitidos leer Santo Tomás de Aquino en ese. Y los que podían acceder a algunos escritos de Santo Tomás de Aquino tenían que primero leer unos, como un prólogo de tener cuidado lo que lees. Por esta razón, o sea, que tenían que pasar por un screening heráldico para acceder a Santo Tomás, y eso desde la perspectiva de lo que decía la escuela franciscana. Entonces, había muchas dificultades allí. El Beato Don Scoto era franciscano. Y en la lucha no contra Santo Tomás de Aquino, ojo, pero en la lucha contra la mente suprema, insistía muchísimo en la voluntad suprema. Y para contrarrestar, le dice que no es la razón, el bien no brota de la razón. Que nosotros sí pensamos así. Las cosas son buenas porque Dios los ha pensado así. En los mandamientos, lo que dice el Señor que está bien, lo dice que está bien porque está bien. Lo pensaba así, está bien. Pero los franciscanos, sobre todo entonces, dicen que no. Está bien porque Dios ha dicho que está bien. Porque ha querido que esta cosa fuera buena. Pero si Dios dijera que matar es bueno, pues matar sería bueno. ¿Entienden? Si Dios dice que robar es bueno, es bueno. Cometer adulterio es bueno, es bueno. Pero como ha dicho que es mal, es mal. Es lo que Él quiere. Ahora, eso está equivocado. Porque el matar, el cometer adulterio, el robar, está mal. Siempre. Esa es la verdad de la cosa. Pero como quería defender tanto la libertad de Dios, el amor de Dios, pues se metió la pata y dijo cosas como, si Dios mandara matar, entonces matar sería bueno. Y eso es donde ya pasó, o sea, la raya ya cruzó. Y eso no se puede decir. Ese Beato Don Scoto se llama voluntarismo. Voluntarismo. La escuela de pensamiento de Don Scoto y los franciscanos. Y él era también un influjo sobre Guillermo de Ockham. William of Ockham. Guillermo de Ockham, en la misma línea de voluntarismo, lo llevó hasta el extremo y su escuela de pensamiento se llama nominalismo. Nominalismo porque nombra las cosas, que no existe cosas abstractas, ese es un libro. No existe el libro, existe esto. Y existe esto, el otro, y el otro, y el otro, y nuestras voluntades son así. Y la voluntad de Dios es el más grande. Entonces la voluntad de Dios viene y aplasta nuestras voluntades. Esa es la realidad que vamos a hacer. ¿No? Y establece como una separación entre el bien y la voluntad de Dios. La voluntad es suprema. Y el bien, no existe el bien. No existen cosas abstractas. No existe ni el mal ni el bien. Existen cosas concretas que Dios decide, que personas hacen, ¿verdad? Y ese pensamiento es el pensamiento al final de Martín Lutero. Sí, es fascinante el declive de la teología moral. Porque Martín Lutero, pues, al final es nominalista también.
Y él separa la ética de la fe de la ética del mundo. Él tiene ética de Dios y ética del mundo. Y el uno y el otro no se tocan. De modo que tú viviendo en el mundo puedes robar, puedes mentir, puedes engañar. No pasa nada porque como yo tengo fe, yo creo en que Jesús murió por mí, soy salvo. Y no tiene nada que ver con cómo yo actúo. ¿Ve? Ese es el gran error. Ese es el gran disparate del protestantismo. Porque al final no produce virtudes, no produce santidad. Es un creer ciegamente que la sangre de Jesús me salva, pero está totalmente rajado y separado de una vida virtuosa y una vida de santidad. Y los católicos, al contrario, la vida moral está todo uno, la santidad es una. Pues ese es el fin de la historia para el día de hoy. Pero no sé por qué empezamos con esto. Guillermo de Ockham, Don Scotto, con la encarnación del Hijo de Dios, aunque no hubiera pecado. Qué emoción. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que has concedido a nuestros corazones. Te damos gracias especialmente por el don de tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Loreto, San José, esposo de María, Santo Tomás de Aquino, Beato Don Scotto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. En vos gracias, Dios.